Bienvenidos en Contexto, Fundamentos Prácticos para una Vida Sana. Y hoy nos encontramos con el doctor Félix Muñoz, con un tema diferente, con un tema de actualidad y con un tema que estamos seguros de interés para la mayoría en la Iglesia del Señor. Y el tema de hoy, el tema que nos va a ocupar aquí este día, doctor Félix Muñoz, es exposiciones bíblicas fantasiosas. Estamos en una época, estamos en un tiempo en el que hoy la mayoría de las personas, desde diferentes trincheras, expresa lo que piensa, lo que siente, sin importar si es bueno, si es malo, si es correcto o es incorrecto. Y creo que tenemos el deber como iglesia de expresar lo más correcto posible el pensamiento bíblico para que los que escuchan el mensaje sean verdaderamente edificados. Y estamos en un tiempo, doctor Félix Muñoz, donde todo se ha convertido en un negocio. Es correcto. Todo se ha convertido en movimientos, todo se ha convertido en comercio, todo se ha convertido en show. Una mercadotecnia absoluta. En centros de entretenimiento. Es correcto. Y obviamente hay un faltante importante dentro del cristianismo moderno, y es la exposición de las escrituras desde la perspectiva correcta. Es correcto. Desde la perspectiva correcta. Y no es simplemente un programa en contexto que quiere aparecer en el aire. Creemos sinceramente que podemos aportar desde la perspectiva bíblica un pensamiento cristiano que ayude a una verdadera transformación en la sociedad y también dentro del cristianismo. ¿Qué piensa usted de las exposiciones bíblicas fantasiosas que se salen de su contexto y que hoy se proclama como una nueva revelación? Pues mire, pastor, gracias ante todo, ¿verdad? Estoy parada por el tiempo. Analizando el movimiento Palabra de Fe, como lo hemos hecho anteriormente en otros videos, como primero vimos al respecto de lo que era la fe, lo que era la mentira de la diosificación humana, ¿no? Pero hoy quiero tocar un punto importante que viene siendo las exposiciones bíblicas, pero de manera fantasiosa, como se le conoce bíblicamente o históricamente, fábulas o mitologías, ¿no? Este tipo de movimiento alude a una revelación extra bíblica, o por así decirlo, para aquellos que nos sintonizan tengan una mejor comprensión, que es una revelación extra bíblica, viene siendo aquello que esté fuera de lo que ya está documentado, dando a entender de que aquí en las escrituras no tenemos la totalidad, sino que tenemos una parcialidad. Con eso aluden de que podemos recibir nuevos mensajes acerca de Dios. Nuevas revelaciones. Exacto. Pero verdaderamente, ¿qué realidad hay tras esos hechos? Este tipo de movimiento afirma que aquellos ungidos, separados, o aquellos que tienen un llamado especial son los que pueden recibir este tipo de revelaciones para comunicárselos entonces a sus prosélitos. ¿Qué realidad hay tras ese hecho? Lo primero que debemos observar es cuáles son los medios que Dios ha establecido como revelación para el hombre. El primero es la revelación natural, que viene siendo la creación. Como dice Romanos capítulo 1. Dios creó todo, dejó su firma en que solamente un ser divino pudo haber creado lo que se creó. Pero él tiene un limitante. No podemos conocer los atributos comunicables de Dios y los no comunicables. Solamente podemos conocer el poder de Dios y su magnificencia. Lo que Dios mismo ha querido expresar. Exacto, en medio de la creación. Ahora, el otro punto fundamental de la revelación es Cristo. Cristo es la máxima expresión de la revelación divina. Se hizo hombre, Dios hecho hombre, para mostrar el carácter de Dios de una manera comprensible. Pero solamente pudieron participar aquellos que estuvieron presentes juntamente con él en la misma era o espacio y tiempo. ¿Qué sucede? Nosotros que somos creyentes en Cristo
no estuvimos presentes, pero tenemos un medio absoluto que es las Escrituras. Que es precisamente el medio que Dios dejó para que el cristianismo actual tenga toda la información y recursos necesarios para poder entender el propósito de Dios para su vida. Exacto, y eso es en lo que nos vamos a basar, porque si existiera algún medio de revelación externo a lo que las Escrituras establecen, pues entonces las Escrituras son inválidas. ¿Quiere decir, doctor Félix Muñoz, que usted está diciendo en palabras claras que creer en una nueva revelación es fantasioso? Es correcto, es una fábula, es un mito. Entonces pudiéramos decir que los movimientos que se proclaman, que traen una nueva visión, una nueva revelación, están descontextualizando las Escrituras. Todo por completo, la historia, la cultura, las Escrituras y las evidencias que manifiestan la verdad. Porque mira, si nosotros nos vamos al fundamento original, ¿de qué hablan las Escrituras? Las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis hablan de Cristo. Se centran en la persona, las obras y la voluntad de Dios en base a la persona del Hijo. Aludir que hay revelaciones extrabíblicas es quitarle la esencia de las mismas Escrituras y su inspiración que hablan acerca de él. Pues por consecuente, ¿qué es lo que lleva este tipo de movimientos con las revelaciones extrabíblicas? Están llevándolo a una fantasía alejado de la realidad, que es seguir y ser como Cristo. Entonces, si nosotros observamos las Escrituras, estas revelaciones nuevas o este tipo de movimiento, como el movimiento Palabra de Fe y también el emergentismo, que pronto vamos a hablar de eso más adelante, observan a Jesús como un ser o poco intelectual o anti-intelectual o con nada o poco de estudio. Bueno, y hablando sobre la persona de Cristo, he escuchado aún en las aulas universitarias a personas decir que Cristo era un modelo revolucionario de su tiempo, exacto. Un maestro con muchas limitantes en su tiempo, pero la mayoría de las personas interpretan inapropiadamente la persona de Cristo, porque Él es la revelación plena del Padre. Pero es importante resaltar, y creo que en este programa lo vamos a hacer, que Cristo no era un ignorante. No. Porque mucha gente toma a Cristo como un ignorante y a sus seguidores como una ola de ignorantes. Exacto, y nada que ver. Entonces, y eso lamentablemente, doctor Félix Muñoz, ya que está tocando el tema, se maneja dentro de las filas del cristianismo. Por ignorancia. De las Escrituras. Exactamente. Porque mucha gente llega a decir, yo solo necesito a Cristo, el Espíritu Santo es mi maestro, y yo ya no necesito estudiar más. Error. Porque yo tengo el Espíritu de Dios y yo puedo tener esa revelación, y Él me revela a mí cosas que a ti no te puede revelar. Y bueno, viéndolo, lo que acaba de tocar es importante porque la misma Escritura, Pedro escribe en su segunda carta, en el capítulo 1, dice que la inspiración y la interpretación es privada. Por consecuente, no es que a ti te revela algo y a mí otras cosas. Es un solo fin, con un solo propósito, nos revela a Cristo. Entonces, si a ti te revela unas cosas, a mí me revela otras cosas, Dios tiene predilección. Exacto, y es imparcial, verdaderamente es incompleto. Este tipo de movimientos y este tipo de creencias y las personas que por ignorancia creen eso, piensan que Jesús era un ignorante, como usted habló al principio, ¿no? Hay que entender algo, está históricamente documentado que Cristo estudió 18 años bajo los pies de Ben Hillel. Hillel era una escuela teológica no tan conservadora, un poco pues, más reflexiva de esos tiempos, el cual era maestro de Gamaliel, que fue maestro de Pablo. Efectivamente. Y Pablo estudió a los pies de Gamaliel por sin número de años. Era un doctor. Sí, era un joven. Exacto, era un hombre doctor, del fariseísmo, antiguo. Cristo estudió bajo los pies de esa escuela con Ben Hillel. Al finalizar esos 18 años, está comprobado que estudió 2 años más con Ben Shammai, que era una escuela bien rígida. Por eso Cristo fue llamado Raboni,
no solamente fue llamado Rabí. Rabí era un maestro en esos tiempos, como bien conocemos. Pero ya llamarle Raboni era maestro de maestros. Por esa razón era que los escribas, los fariseos, los saduceos, incluso varios herodianos y esenios, se acercaban a él para debatir y a compartir ideas como era la costumbre de esos tiempos. ¿Qué sucede? Que solamente aquellos que tenían argumentos morales sólidos siempre ganaban el debate y los prosélitos seguían. Por eso Cristo no tenía comparación, porque es la revelación máxima de la moralidad. Entonces, si las escrituras nos llevan a nosotros a la persona de Cristo, Cristo es el ejemplo moral de ellas y Cristo las utilizó y Cristo las estudió, lo que nos da a entender a nosotros es que si hay una revelación extrabíblica, nos está llevando fuera a la persona de Cristo. Ok, muy importante el punto, porque yo creo que hay personas que ven este programa y es importante aclarar a través de las escrituras, obviamente, el concepto que debe haber en la mente de un creyente respecto a la revelación. Exacto. Y bueno, ahora hay tantos pensamientos y movimientos y hasta algunas personas nos han comentado nosotros mismos, ahora cualquiera expresa lo que quiere a través de un programa, pero aquí no estamos expresando lo que queremos, No, exacto. estamos expresando lo que la palabra de Dios nos enseña. Y usted está diciendo entonces, doctor, a través de este preámbulo que estamos haciendo para entrar al tema, que la Biblia es el único libro confiable. Es correcto. O sea, quiere decir que si viene un cristiano, independientemente si es nuevo o tiene muchos años en el Evangelio, con una supuesta revelación, entonces está en duda de dónde viene esa revelación. Se pone en tela de juicio por una sencilla razón. Si las escrituras especifican completamente desde Génesis hasta Apocalipsis acerca de Cristo, el Espíritu de Dios no se va a ir fuera de aquello lo cual Él inspiró. Definitivamente, es que ha sido inspirado por el Espíritu de Dios. Exacto. Entonces la inspiración es Cristo, verdaderamente. Está basada en la persona de Cristo. Así como la creación está basada e inspirada también en la persona de Cristo, todo fue hecho por Él, para Él y por medio de Él. Las escrituras igualmente. Y qué importante, porque esta cuestión nos lleva a la primera pregunta. Exacto. Porque si hay más revelaciones, hay nueva revelación, y no solamente más revelaciones y nuevas revelaciones, sino nuevas interpretaciones. Entonces, la pregunta ¿es la Biblia un libro confiable? Sí. ¿Es un solo libro común, corriente? No, para nada. Eso lo vamos a ver ahora. ¿El por qué no lo es? Ok, el mero hecho de que Cristo las haya estudiado, que es el autor de la ley encarnada y el que la cumplió, a cabo, nos da a entender a nosotros que aquellos que lo siguen deben de hacerlo de igual forma. Porque Él le dio el valor. Exactamente. Por consecuente, si Él lo hizo, y yo digo ser seguidor y servidor de Cristo, debo hacerlo de igual forma. Entonces, si yo no lo hago, estoy dando a entender de que yo soy un ser superior a Él. Por consecuente. Respondiendo a la pregunta, ¿es la Biblia solo un libro? No solamente un libro. La Biblia verdaderamente está basada en la inspiración divina. ¿Y cómo yo puedo comprobar de que no es un libro bíblicamente? Cristo creía en su inspiración. Si nosotros leemos Mateo, lo pueden buscar con calma, Mateo 5, del 17 al 19, dice que no pasará ni una jota ni una tilde. Como bien sabemos, en el original es un yod, que viene siendo aquello que distinguía una P de una R, una coma de un punto. Lo que daba a entender Cristo con eso es que la inspiración de la palabra era perfecta, es perfecta en todos los aspectos, al grado de que lo más mínimo, el más mínimo detalle que ante nuestros ojos puede parecer que es insignificante, tiene un cumplimiento perfecto en Él y por Él. Tiene un propósito. Exacto. Entonces lo que da a entender es que la inspiración divina de las Escrituras, Cristo la creía fielmente. Le estaba dando a entender a los seguidores y a la audiencia de que podemos confiar plenamente en la inspiración de la palabra. Y qué interesante, doctor, disculpa que te interrumpa, y qué importante lo que estás diciendo, porque ahora mucha gente cuestiona la autoridad de la Biblia. Y yo he visto a algunas personas, algunos prominentes, influyentes, algunos hasta famosos, escribir en sus muros frases como
en la Biblia está la palabra de Dios, pero la Biblia no es la palabra de Dios. Contiene la palabra, pero no es. Efectivamente, entonces, contiene o es, son dos cosas muy diferentes. Exacto. Y veo a mucha gente diciendo amén, gloria a Dios, y cuestionando aún el contenido que nosotros tenemos de las Escrituras y poniendo en tela de juicio si nosotros estamos leyendo un libro veraz. Es correcto. Por eso es importante esta primer pregunta, o sea, ¿es la Biblia solo un libro? Porque mucha gente también dice, esa la escribieron hombres comunes y corrientes, como en alguna ocasión recuerdo me decía un joven, eso lo escribieron hombres para manipular a otros hombres. Y mi pregunta siempre para la gente que dice eso es, en alguna parte de la Escritura tú encuentras que se hizo para manipular. Es por ignorancia que la gente dice. Sí, no hay una prueba. Exacto. Porque cuando tú lees la Escritura lo que menos tiene es manipulación. Al contrario. Cuando tú lees la Biblia vemos un contexto de libre albedrío para el hombre y un reconocimiento de lo que es el hombre y de lo que es Dios. Exacto. Y del amor que Dios tiene por el hombre a pesar de los desaciertos del hombre. Exacto. Entonces es importante resaltar entonces si es un libro común y corriente. Si fuera un libro común y corriente, hay que aclarar esto. En base a lo que excelente punto que tocó, doctor. Porque muchos piensan que las Escrituras contienen la palabra de Dios y no es la palabra de Dios. Si las Escrituras contienen y no es, pues entonces su evidencia interna y su evidencia externa se negaría. Hubiera una contradicción. Una contradicción. Ok, voy a explicar esto. La evidencia interna lo que establece es una línea de continuidad que ella afirma por sí sola ser la palabra de Dios y por consecuente es perfecta y no tiene negación. ¿Cómo tú me puedes explicar que más de 40 autores de diferentes épocas, diferentes estatus sociales, diferentes culturas escribieron en una línea de continuidad con un mismo objetivo? Efectivamente. Sí, porque algunas personas llegan a decir, bueno, es que fueron leyendo los libros de otros, le dieron exacto, y nada que ver. Y qué importante, porque no sucedió así. No. Dios ha sido perfecto en su revelación como Él es perfecto. Y en todos los tiempos nos ha dado una revelación perfecta. Exactamente. Como hoy nosotros tenemos la revelación de Dios perfecta en su palabra. Por medio de su palabra. Porque si entonces nosotros creemos que hay una contradicción, como dice usted, doctor, 40 autores, diferentes épocas, diferentes culturas, estatus social, diferentes perspectivas de tiempo y distancia, ¿cómo pudieron haber escrito un libro tan perfecto? Que está exactamente elaborado y detallado en una unidad. No hay contradicción alguna. Pues entonces, si contiene la palabra de Dios y no es, se negaría. Porque ahí cabría entonces la reinterpretación humana, no el establecimiento perfecto divino. Porque cuando nosotros leemos las Escrituras, como bien dijimos al principio, en 2 de Pedro 1, 19 al 21, que especifica acerca de la inspiración, la palabra original griega alude a que el hombre la carga, pero no es él quien la establece, sino quien le puso esa carga. No dando a entender que es una carga pesada. Al contrario, lo que está dando a entender es un sentido de responsabilidad. Dios le dio la responsabilidad a ciertos hombres, pero los dirigió y los encaminó para que fuera inerrante. Tú tienes el toque humano, lógico, porque está escrita para el humano. Claro. Pero tiene la perfección divina, sí, que es diferente. Y es importante entonces aclarar en la mente de los oyentes la cuestión de que tiene dos elementos, el elemento humano y el elemento divino, pero que dirigida y encaminada por Dios. Efectivamente, que no en la imperfección del hombre no cabe, no se escribe imperfecta, exacto, sino perfecta, porque es revelación divina. Exacto. Entonces, eso ya yace en la revelación interna. Ahora, lo que es la evidencia externa es que su cumplimiento es perfecto, y eso nadie lo puede negar. Tanto la historia como la misma cultura en diversos grupos étnicos a nivel del mundo entero, de cualquier esfera de espacio y tiempo, como las mismas escrituras especifican, narran el cumplimiento de ellas. Y hoy día lo podemos ver, tanto en lo personal como en lo global. Se establece exactamente como Dios ha dicho.
Entonces, si nosotros aludimos que hay nuevas revelaciones extrabíblicas, la evidencia interna, su evidencia externa, no sirven para nada. Estamos creyendo entonces en un libro de fábulas. Entonces quiere decir que tendríamos que añadirle más libros. Exacto. Tendríamos que reescribir la Biblia, tendríamos que reinterpretar la Biblia. Exactamente. Porque entonces la revelación que nosotros tenemos considerada como plena, Exacto. plena para el hombre, ¿verdad? Porque como ya usted explicó, doctor, Dios reveló lo que quiso revelar. La revelación plenaria ya está. Sí, lo que Él quiere que nosotros conozcamos y tengamos en nuestra vida. Incluso hasta la verdad también ya está. Ya está todo establecido. Efectivamente, entonces es importante eso. Y esta pregunta primera, donde usted ya establece que la Biblia no es un libro común. Y al grado, pastor, perdone que lo interrumpa. Si fuese un libro común, Cristo no hubiese ordenado que se escudriñe. Porque la misma palabra de Dios nos especifica que debe ser escudriñada. Escudriñar. Es una orden. Las Escrituras. Escudriñar. Escarbar. Haz un surco. Busca. Analiza lo que ya Él habló. Tenemos la mala perspectiva, muchos creyentes a nivel mundial que creen en este tipo de doctrina o este tipo de movimiento de las nuevas revelaciones extrabíblicas. Si nosotros leemos Hebreos capítulo 1, la Biblia especifica claramente que Dios nos habló por medio de los profetas en la antigüedad, pero hoy nos habló a través del Hijo. Entonces, ¿dónde yo puedo encontrar las palabras del Hijo? En la palabra de Dios. Si yo establezco revelaciones nuevas, estoy agregando, poniendo adheridos a lo que Él ya habló. Entonces, ahí cabe el mandamiento humano. Ya sería un mandamiento personal, no será un mandamiento divino. Entonces yo estoy ajustando lo divino a mis perspectivas o a mi parecer o conveniencia. Que es el problema más grave que encontramos en la interpretación bíblica, ¿no? Es correcto. Que la mayoría de la gente dice, esto es lo que yo entiendo y esto es lo que yo creo. Exacto, y es un error. Porque no está tomándose en cuenta las bases de la interpretación. Es correcto. Entonces es muy importante. Qué interesante, doctor Félix, hablar sobre la Biblia como un libro inspirado y que no tenemos revelación extrabíblica. Y eso nos lleva entonces a la siguiente pregunta. ¿Cuál debe ser la posición del creyente ante ella? Pues mira, el creyente no puede ignorarlas. Vamos a empezar por ahí. Dice Mateo capítulo 22, verso 29. Entonces respondiendo Jesús, dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Punto importante. Cristo le responde a los saduceos. Claramente había un debate teológico. Los saduceos no creían en la resurrección. Cristo claramente afirmaba la resurrección. Los saduceos no creían en ciertos libros de las Escrituras del Antiguo Testamento. Cristo está dando a entender que Él es el cumplimiento de todas esas Escrituras. Y había un choque. Y ahí Jesús le está dando a entender, cometen el error. Por dos puntos importantes. Uno, están ignorando las Escrituras. Y eso lleva a una consecuencia. Si ignoramos las Escrituras, ignoramos la perfecta y soberana voluntad de Dios demostrada en ellas. Entonces la postura del creyente debe ser basada en creer absolutamente lo que Dios ha dicho tal cual, pero escudriñándolo en la manera correcta para tener, como usted dijo al principio, una interpretación correcta. Si se tiene una interpretación incorrecta, se tiene una aplicación incorrecta. Sí, que es lo que sucede cuando algunas veces estamos hablando sobre la hermenéutica. Exacto. Que es el arte de interpretar la Biblia, la ciencia que nos ayuda con la interpretación de la Biblia. El leer mal un texto da graves consecuencias. Sí. O leer un texto donde pensamos que dice lo que nosotros creemos que dice y no dice eso, nos lleva a enseñanzas equivocadas. Exacto, que es lo que está sucediendo con las revelaciones extrabíblicas. Si la gente comprendiera que las Escrituras nos hablan acerca de Cristo y cómo ser capacitados en y por Cristo mediante el Espíritu en base a una interpretación correcta, fuera diferente. Sencillo, las Escrituras, si leemos Lucas 24, Cristo después de la resurrección iba camino a Emaús y se encontró unos discípulos y le empieza a narrar las Escrituras. Las Escrituras. Empieza
a darle una exégesis del Antiguo Testamento al grado de que cuando les explica y les dice, era necesario que todo lo que dice la ley, los salmos y los profetas, mejor dicho, todo el Antiguo Testamento, se cumpliese acerca de mí. Y ahí ellos comprendieron las Escrituras. Y también se dieron cuenta quién era. Exacto. Por consecuente, la postura del creyente debe de ser una inclinación a estudiarlas adecuadamente, interpretarlas adecuadamente, basados en la persona de Cristo, que es el punto de partida de las Escrituras, para tener una aplicación correcta. Mira, si nosotros leemos 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15, Pablo le está escribiendo a Timoteo enfáticamente al respecto. Y hay que aclarar, Pablo escribió eso en el 67 aproximadamente después de Cristo, antes de ser martirizado, de ser degollado. Esta fue verdaderamente pues uno de sus últimos escritos al siervo Timoteo que se encontraba en Éfeso. Y si nosotros observamos, le dice en el capítulo 2, verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otra afirmación. Esa palabra de verdad. Palabra de verdad. ¿En qué se está basando el apóstol Pablo cuando dice palabra de verdad? Juan 17:17. Santifícalos. Tu palabra es verdad. Él estaba reafirmando los dichos de Cristo, dando a entender de que la veracidad, exactitud y perfección de la palabra es tal como Jesús lo especificó. Y aquí hay un punto importante. Obrero que aprobado, que sabe manejar correctamente la palabra de verdad. Originalmente, en el contexto griego, la palabra, cuando dice con diligencia, pero que especifica como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, la palabra usa bien, en el contexto griego es hacer surcos profundos. Hacer surcos profundos para tener una claridad que demuestre con frutos lo que se está trabajando. La gente piensa que leer las Escrituras automáticamente es una vara mágica que todo va a ser revelado. No. Hay que profundizar. Hay que profundizar, hay que estudiarlas adecuadamente. Pablo le está exhortando a Timoteo y le está diciendo, tienes que hacerlo. Porque el contexto de Éfeso no era fácil. Había sin número de falsos maestros que estaban rondando la ciudad, las religiones de misterio, judaizantes, gnósticos, que estaban socavando a la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo que establezca eficazmente un liderazgo sano, pero a la misma vez un liderazgo bíblico, y que estudie adecuadamente la palabra de Dios. Y qué importante, porque aunque no estamos profundizando en el tema, el problema es la secularización de la iglesia. Exacto. Actual, la moderna. Exactamente. Porque ahora pues tenemos que retener a la gente, entretener a la gente, y entonces hay que ofrecerle programas a la gente, y se nos olvida que la iglesia tiene una misión, un propósito, y todo está basado en las Escrituras. Es bien sencillo comprender. Por ejemplo, tú vas y analizas a grupos externos, diferentes a lo que son la iglesia. Por ejemplo, la masonería. Ajá. Ellos tienen el libro del masón, Es ellos correcto. tienen sus reglas, tienen sus normas, se rigen por algo. Y la siguen al pie Y de la ellos letra. lo siguen al pie de la letra. Exacto. Entonces, ¿cómo es que la iglesia perdió la perspectiva de lo que debe de predicar? Entonces, ¿cómo un grupo, que no está basado en el temor de Dios, tiene más temor de dirigirse a un libro que escribió un hombre que no tiene ninguna inspiración y que no tiene los dos elementos divino-humano que acabamos de mencionar que tiene la Escritura, y se pueden sujetar? ¿Cuánto más la iglesia debería de darle el valor a la Escritura y preocuparse por la verdadera interpretación o la interpretación correcta para poder edificar a la iglesia correctamente? Porque hoy es un entretenimiento, Sí. pero no es algo que esté edificando la iglesia. Es como mencionaba ahorita, que son otros temas. Surge una iglesia emergentista, retenedora de personas,
adeptos, Exacto. pero no discípulos de Cristo. Muy diferente. Hacer prosélitos y hacer discípulos son dos cosas muy diferentes. Este tipo de movimientos verdaderamente lo que despiertan es la sensación. El sensacionalismo. Exacto, el sensacionalismo, porque se siente bonito que te halaguen, se siente muy bonito que te despierten el ánimo, se siente muy bonito que te den un norte. Ok, está perfecto, sí, todos nos sentimos muy bien con eso, pero esa no es la esencia de las Escrituras. Las esencias de las Escrituras es ser como Cristo, que nuestro pecado sea confrontado, que la santidad de Él sea moldeado nosotros a la santidad e imagen de Él. Verdaderamente el propósito de las Escrituras es llevarnos al diseño original, amar, servir, glorificar y servir y amar a Dios sobre todas las cosas, adorarlo a Él. Pero eso se hace solamente en base a la persona y obra de Cristo, no fuera de Él. Yo puedo entender que este tipo de movimientos, y me atrevo a decirlo con toda libertad, lo que está dando es una nutrición antiteológica, falta o carente, es la palabra correcta, de los verdaderos nutrientes espirituales. Por así decirlo, están alimentando a la gente con basura. Con basura. Comida chatarra. Comida chatarra. Verdaderamente, si observas a las personas que siguen este tipo de movimientos o este tipo de doctrinas, los ves tristes, desilusionados completamente porque no adquieren las supuestas promesas que les dieron por falta de un estudio adecuado de las Escrituras y por la descontextualización de las mismas, porque son revelaciones nuevas que no aparecen. Porque las Escrituras nos dicen que vamos a ser bendecidos, pero también vamos a ser probados. Es correcto. Vamos a ser prosperados, pero también vamos a ser perseguidos. Es correcto. Entonces, regularmente nos enfocamos solo en lo bueno, vaya, si podemos llamarlo así, pero no nos enfocamos en la realidad de un cristianismo cristocéntrico. Exacto. Que es lo que deberíamos de buscar siempre. Y qué interesante, doctor, y eso pues me lleva a la tercera pregunta del tema, para seguir con ampliando el concepto, es ¿qué consecuencias hay al no creer en la veracidad de las Escrituras? Porque como decíamos hace un momento, la mayoría de la gente, ahora mucha gente que se denomina cristiana, cuestiona la autoridad bíblica, aún desde los púlpitos. Sí. Porque algunos dicen, no, es que esto se tradujo mal, no, es que esto está incompleto, no, es que esto ya no se aplica para este tiempo. Sí, hay consecuencias devastadoras, verdaderamente. Si nosotros observamos en la misma carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, si nosotros observamos el contexto inmediato, primero Pablo en el capítulo 2 está dando a entender a Timoteo que escudriñe las Escrituras, que haga surcos profundos y que la interprete de manera correcta, para que tenga una aplicación correcta en su vida. Luego de ello, más adelante, le sigue hablando de cómo debe ser un siervo de Dios y cómo debemos prepararnos para la vida cristiana como una guerra, en el aspecto de ser un militante en Cristo. Pero aquí viene el punto fundamental. Leemos este capítulo, muchas veces gente lo cree, pero no se va el contexto. El contexto inmediato en el capítulo 3, Pablo le está hablando a Timoteo del peligro de la falsedad doctrinal y de los falsos maestros. Sí, claro, desde ahí empieza el peligro de la apostasía creciente. El carácter postrero de los hombres, cómo se iban a comportar. Exactamente, los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos, ególatras, ávaros, con un ímpetu incorrecto. Y qué interesante que Pablo lleva a Timoteo a entender que la única manera de combatir el error es con las Escrituras. Exacto. Si vamos a poner un ejemplo. Los empleados de un banco no le enseñan a identificar los billetes falsos. Le enseñan a identificar los verdaderos. Para cuando le toca un billete falso en su mano, ya lo identifican automáticamente. Entonces, Pablo le está dando a entender a Timoteo, sacando este ejemplo contemporáneo, ¿no? Identifícate con la verdad, estudia la verdad, establécete en la verdad y entonces podrás estar en contra de la mentira. Y qué importante entonces resaltar, doctor, que es la verdad. Porque ahora también dentro de las filas del cristianismo la verdad se ha vuelto relativa. Mi verdad. Yo recuerdo en una ocasión que un líder también, un pastor,
dijo, la verdad bíblica es relativa. Porque tú tienes una parte, yo tengo otra parte, otro tiene otra parte. Entonces, esos fragmentos hacen y completan la verdad, complementan la verdad. Creo que obviamente lo que está diciendo está descontextualizado completamente, porque todos tenemos la verdad. Lo que nos falta muchas veces es escudriñar la verdad. Que es diferente. Todos los cristianos tenemos la misma Biblia. Exacto. Y me decía una vez un discípulo, pero ¿cómo es que otros no lo pueden ver? Porque el punto que usted está tocando es porque no la escudriñan, porque no la estudian. Y en el momento en que usted nos trae el punto donde dice surco profundo, está hablando de un exégesis. Es correcto. Está hablando de encontrar el contexto del texto en el tiempo, en el espacio, en la cultura, en la sociedad. Gramatical, cultural. Y el propósito por el cual se dijo, y para quién se dijo y cómo aplicarlo. Exacto, porque afirmar que la verdad está fragmentada, entonces es como usted dijo, es relativa, no absoluta. La verdad es absoluta, por una sencilla razón. La verdad es todo aquello que se conforma a una realidad, y no hay mayor realidad que todo lo que Dios es en sí mismo. Él es autoexistente, Él es omnipotente, omnipresente, Él es la esencia verdadera de todo. El punto de partida es Él, la causa primaria es Él. El principio y el Exacto, fin. El principio y el fin. Por consecuente, las escrituras, como están enlazadas con Él y provienen de Él y están inspiradas por Él, gozan de una autoridad, porque el cumplimiento lo da Él en base a lo que Él mismo es y habló, porque Él es fiel, Él no miente. Si Él lo dijo, basta. Y aquí Pablo le está escribiendo a Timoteo cómo debemos preservarnos de las falsas enseñanzas, como este movimiento de palabra de fe y como las revelaciones extrabíblicas, revelaciones modernas. El sensacionalismo. El sensacionalismo, exacto. Pablo le está dando la herramienta a Timoteo. ¿Cómo puede preservarse del error? De los falsos maestros que dice el contexto inmediato. Tiempos peligrosos, dice Pablo en el capítulo 3, verso 1 en adelante. Postreros días, tiempos peligrosos, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, que es lo mismo que estamos viendo hoy. Sí, claro. Y este tipo de movimiento con estas exposiciones bíblicas fantasiosas, y le puse fantasiosas porque es una fantasía. Sí, están fuera de la verdad, de la realidad. De la realidad, exacto. Pablo le da a Timoteo las herramientas para poder cuidarse. ¿Qué sucede? Si el lector de la palabra, de las escrituras, no hace inadecuadamente, ¿qué va a suceder? Las consecuencias va a ser caer en este tipo de errores. Pablo le está dando a entender a Timoteo de la perfección de las escrituras. Primero dice, todas las escrituras son inspiradas por Dios. Punto número 1. Todas las escrituras claramente está hablando de las porciones de todo el Antiguo Testamento y las porciones que estaban ya escritas de nuevo, porque faltaban otras. Que después después vino y se cerró el canon de la revelación total, plenaria, completa, absoluta. Ya está todo aquí en las escrituras, no necesitamos más nada. Y el punto fundamental cuando dice inspiradas por Dios viene del griego theopneustos, el hálito divino, dando a entender que fue Él quien depositó las palabras y dio la orden y manejó para que se estableciera tal cual, preservó. Lo cual quiere decir que no puede haber corrupción. No hay. No puede haber una corrupción de las escrituras. Y algo que menciona usted, doctor, es la preservación. Exacto. Porque Schopenhauer, un pesimista del siglo XVI, dijo, la Biblia es un libro que en las próximas generaciones estará solamente en museos. Y Schopenhauer ya no está. Y la Biblia sigue. Y la Biblia es uno de los libros más vendidos y leídos. Aunque no todo bien interpretado, que es distinto. Y bueno, doctor, sin duda un tema por demás interesante y profundo. Amén. Que como siempre yo digo en los programas, no nos alcanza. No va a alcanzar tiempo. Nunca nos va a alcanzar el tiempo ni la vida para poder comprender todos los misterios que Dios nos deja. A manera de conclusión, doctor, ¿qué le puede decir usted a un cristiano sincero, a un cristiano preocupado por su vida espiritual, a un pastor, un líder que verdaderamente quiere apegarse al contexto bíblico? Mira, la palabra de Dios tiene todo lo necesario porque el mismo texto lo especifica. La palabra de Dios tiene todo lo necesario para darle al creyente todo lo necesario. Vamos a empezar por ahí.
Si las escrituras fueran incompletas, pues entonces verdaderamente al leerlas estaríamos incompletos. Y ahí entonces las revelaciones extrabíblicas sería algo viable. Verdaderamente no. Como tenemos la totalidad en el medio escrito, no necesitamos otro tipo de revelación. Por eso Pablo le dice, toda la escritura es inspirada por Dios, pero habla de la utilidad. Es útil. ¿Pero útil para qué? Para enseñar. Las revelaciones extrabíblicas fantasiosas no me pueden enseñar a mí el camino correcto para vivir en conformidad a lo que Dios desea y su voluntad. Vamos a empezar por ahí. Pero la palabra de Dios, la escritura sí. Para enseñar, para redarguir, me corrige, me reprende. El propósito de Dios como Padre perfecto es corregir a sus hijos para que vayan a la perfección de Él. Mejor es cada día. Para redarguir, para corregir. Me corrige. La palabra originalmente es enderezar lo torcido. Me endereza, me pone en el lugar correcto, en el camino correcto, en la senda correcta para vivir una vida correcta. Para corregir, para instruir en justicia. Punto fundamental. La palabra justicia viene del griego de akosune, que significa una vida recta, correcta, hacer lo correcto. Si las revelaciones extrabíblicas fueran reales, entonces nos llevarían a nosotros a vivir correctamente. No hay argumento alguno, evidencia alguna que nos dé a nosotros validez para que las revelaciones extrabíblicas nos lleven a vivir correctamente. Al contrario, está comprobado por la historia, la cultura y por las mismas personas que han seguido este tipo de movimientos, que seguir revelaciones extrabíblicas los lleva al precipicio del error y a una vida completamente desorganizada. Y Pablo aquí nos está dando a entender en base a la palabra. ¿Cuál es el fin? Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Y la palabra perfecto en el original griego significa capaz. Dios nos capacita a través de la palabra. Dios nos capacita a través de las escrituras. Por consecuente, una revelación extrabíblica no nos va a capacitar. Todo lo contrario, nos va a incapacitar, nos va a hacer discapacitados. Con esto queda demostrado que la Biblia es más que suficiente. No necesitamos nuevas revelaciones, No. no necesitamos nuevas visiones, No, no necesitamos ninguna nueva profecía. para nada. Dice usted en conclusión entonces. En conclusión, toda profecía está establecida en Cristo. Y Cristo es el cumplimiento de toda profecía del veterotestamentario. Entonces, el Nuevo Testamento es la reafirmación en una línea perfecta en base a la persona de Cristo para demostrar su cumplimiento. Y aludir que hay revelaciones extrabíblicas, pues entonces la Biblia es imperfecta, es inexacta y no debemos creer en ella. ¿Para qué leerla? Mejor entonces leemos un libro de cuentos, un libro de hadas, De fantasía. de fantasía. Ahí es como Pablo le dijo a Timoteo en la primera carta: no sigas a este tipo de personas que vienen con fábulas genealógicas, que le añaden historias al Antiguo Testamento que nunca pasaron. Este tipo de movimientos hace lo mismo. Ahora, ¿cómo yo puedo reconocer una falacia exegética? Número uno, analizando las enseñanzas del maestro, si están apegadas a la palabra de Dios o no. Si las revelaciones extrabíblicas que este maestro o exponente o pseudo profeta moderno establecen no están apegadas a lo que dice la Escritura, deben de ser rechazadas en su totalidad. Bueno, desde que alguien dice que es un profeta, O ya un está- megapóstol moderno, ya, eso ya ya empezó. está descontextualizado. Totalmente. Desde ahí ya puedo dudar. Desde ahí ya. Desde ahí, ese es el punto de partida para rápido negar sus enseñanzas. Las virtudes de una persona y los errores de esa persona no es suficiente para yo creer en lo que dice. Todos tenemos virtudes, todos tenemos errores. Exacto. Incluso ni el trabajo que haya elaborado la persona que está hablando su enseñanza. Yo tengo que basarme en el contexto histórico, cultural, gramatical de las mismas escrituras. Sí, porque a lo que fuimos llamados es a predicar las escrituras. Exacto. No, No nos predicamos a nosotros mismos, dijo Pablo. Exactamente. Predicamos a Cristo. El segundo punto importante: toda enseñanza que encamine a una persona a negar el ejemplo de Jesús es falsa. Por la sencilla razón de que las escrituras nos llevan a Cristo. Todas. Entonces, si esa nueva revelación me está llevando a mí fuera del objetivo, que es Él, debe ser rechazada por completo. Entonces queda catalogada como falsa.
Yo no he visto todavía ningún tipo de revelación extrabíblica que me lleve a la persona de Cristo. No, porque todo está basado en un deseo personal. Es correcto. Dios me reveló un carro nuevo, una casa nueva, cuenta. Materialismo dinero, totalmente. todo va al materialismo. Amor al dinero. Y Cristo nos hace un llamado a renunciar a las cosas materiales. Eso es lo que la gente no Entonces hay entiende. una contradicción. Porque nuestro enfoque debe ser celestial, no terrenal. Efectivamente. Lo terrenal perece, lo terrenal es momentáneo, lo celestial no, lo celestial es eterno. Es fundamentalmente perfecto e infinito. Es totalmente contrario. El tercer principio que me gustaría tocar es este: la Biblia es su propio intérprete, que eso es la base de la hermenéutica. Yo no puedo, ningún ser humano puede interpretar la Biblia en base a sus experiencias, como lo hace el emergentismo y como lo hace el movimiento Palabra de Fe, en base a sus creencias, en base a su cultura, o en base a su estatus, o en base a sus sentimientos. Tiene que estar basado en base a lo que ella misma dice. Entonces, el que está predicando, educando o enseñando o profetizando nuevas revelaciones, entre comillas, ¿no? Si habla lo que él entiende en base a lo antes mencionado, no está permitiendo que el texto hable por sí solo. Y hay que comprender esto. Lo fundamental en un predicador o maestro es que él debe permitir que el texto hable por sí solo. Leer la escritura. No es hablar por encima del texto. Eso es fundamental. La Biblia es su propia intérprete y ella no se niega así. Porque es perfecta. Y su línea de continuidad también. Y está entrelazada perfectamente en todas las palabras. Está en lo más mínimo. Y tiene un cumplimiento perfecto como antes mencionamos. Cuarto principio que me gustaría tocar. La Biblia muestra al autor de este y su fidelidad. Dios cumple lo que él habló. Dios cumple lo que él inspiró. Por consecuente, no existe ningún tipo de profecía moderna, de revelación extrabíblica, nuevas revelaciones que tengan un cumplimiento exacto como lo es las Escrituras. Si el creyente basa su creencia en lo que otro dijo fuera de lo que dice las Escrituras, no va a tener un cumplimiento. El único cumplimiento que va a tener, ¿sabe? En mi entender, y sé que aquellas personas que nos estén observando pueden identificarse si han seguido este tipo de movimiento, verdaderamente es una desilusión. Ese es el único cumplimiento que van a tener. Porque no van a recibir lo prometido. Exacto. Por más fe que tenga la persona. Sí, porque a veces no es la falta de fe de las personas. Exacto. Es la forma en que se está encauzando. Exacto, porque como hemos dicho en otros videos anteriores, apologéticamente hablando, este movimiento, además de que toma la fe como una fuerza, se creen pequeños dioses. Pues entonces ellos piensan que este tipo de revelaciones extrabíblicas van a tener un cumplimiento en base a su fe como una fuerza y en base a su posición como pequeños dioses, que es erróneo totalmente. Claro. Hay que entender algo, que en la Biblia está todo el consejo de Dios. Y si la persona, el exponente, proyecta revelaciones nuevas, está dando a entender de que aquí no se encuentra todo el consejo. Entonces necesitamos buscar algo más. Exacto, algo nuevo. Lo nuevo es pasajero, lo verdadero no. Lo verdadero es eterno. Entonces, aludir a nuevas reinterpretaciones es decir que la Biblia no cumple su objetivo por el cual fue inspirada. Y eso es un peligro fatal. Que muchos creyentes, por ignorancia o por conveniencia, porque mantienen su enfoque terrenal en las riquezas, su enfoque terrenal en el ego, en la proyección humana, en el éxito. No hay mayor éxito que ser santo en Cristo. Y la Biblia nos lleva a eso. Revelaciones nuevas nos llevan a todo lo contrario. Muy interesante el tema de hoy. Agradecemos al doctor Félix Muñoz por la explicación de lo que es la escritura y en lo que nosotros debemos basar nuestra fe. Ya nos ha explicado las fantasías, el sensacionalismo, las revelaciones extrabíblicas están completamente fuera del contexto bíblico y el contexto de Dios. Y queremos invitarlos a cada uno de ustedes, hermanos que nos ven, las personas que nos miran a través de estos programas, a que si usted tiene dudas, escudriñe las escrituras, vaya a la palabra del Señor,
Yo creo firmemente que ahí está todo lo que nosotros como creyentes necesitamos, y si usted todavía no ha tenido un encuentro con el Señor, es a través de las Escrituras que el Señor le hace un llamado a usted al arrepentimiento. Doctor, muchas gracias, un tema tremendo, un tema que estoy seguro va a edificar a muchos, y queremos invitarlos a ustedes a que nos sintonicen a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Ahí estamos en las redes sociales, y también a que compartas estos videos, a que te suscribas para que estés recibiendo las notificaciones de los nuevos videos que vamos a estar compartiendo. ¿Alguna otra palabra, doctor? Escudriñar las Escrituras es un mandato. Háganlo en el propio contexto. Así que agradecemos por su sintonía. Aquí el doctor Parada y aquí el doctor Muñoz estamos a su plena disposición para servirles, y los esperamos en nuestro próximo programa En Contexto, Fundamentos Prácticos para una Vida Sana. Bendiciones, hermanos, y que el Señor les bendiga y les prospere en todos. Bendiciones, amados.